Cada partido tiene reglas distintas, pero por ejemplo, las reglas del PRD son que en las listas debe haber cambio de género cada 3, hombre, hombre, mujer o mujer, mujer, hombre, pero no se puede una lista de 8 hombres y aparece una mujer. Va hombre, hombre, mujer o mujer, mujer, hombre, pero cada 3 te cambia el género y tiene otras acciones afirmativas. El estatuto del PRD, decir cada 5 debe haber un joven, cada 10 debe haber un indígena, te pone ciertas reglas para decir, en mi selección de lista, así debe ser. ¿Por qué pudo volver a ser burlado esta regla de cómo lograr que las mujeres finalmente participen con que la autoridad los propicie? Bueno, en el caso de las Juanitas más famosas, sé que tenemos aquí alguna representación del Verde Ecologista, pero fue el partido que más usó Juanitas y que renunciaron al día siguiente de la toma de posesión, y resultaba que el candidato suplente o era el marido o era el hermano, y era solo hago la pantalla, y es una posibilidad de un fraude a la ley. Y entonces, en el caso último que llegó al Tribunal Electoral, ya tuvo que ver más con una interpretación. En donde se dice, a ver, cuando la regla no está muy clara, ¿y por qué la regla no está muy clara? Como está ahorita. Porque se hizo una excepción de cuando puede no cumplirse la cuota de género o cuando pueden no hacerse la regla general para evitar Juanitas, y que fue cuando una persona es electa por un proceso democrático. Y en este caso no aplica el tema de cuota. Les voy a poner el caso del Distrito Federal y los delegados. Yo no sé si correcto o incorrectamente, el Código Electoral del Distrito Federal dijo, de las 16 delegaciones, tiene que haber 50-50. 8 delegados deben ser hombres y 8 delegadas deben ser mujeres. Pero depende cómo fue el proceso de selección del candidato a delegado. Si fue un proceso democrático y ganó un hombre, entonces se vale que no haya una mujer, porque así quedó la regla. Entonces, ¿qué es un proceso democrático? Hay reglas que pueden parecer democráticas forzadas. Sí, todo estaba hecho para que finalmente ganara un hombre. De hecho, la elección última de candidatos a delegados en el Distrito Federal llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral, justo porque no hay 8-8, y no iba a poder haber 8-8 por los procesos democráticos, que en cada delegación se dijo, a ver, cuando hay un candidato claramente posicionado, el partido decide es él, pero si hay duda, que se vayan a una elección interna, y si en esa elección interna salió un hombre, entonces la mujer pierde la regla primera que tenía respecto de la cuota. ¿Por qué se fue al tribunal? Porque en el Instituto Electoral se interpretó de un modo, en el Instituto Electoral local, en el Tribunal local de otro, y había un porcentaje que llegaba al 7 punto y algo, no llegaba al 8 que se necesitaba. Y entonces un delegado estuvo en el borde de que el último día que el tribunal tenía para resolver se cayera su candidatura, pero ya estaba su nombre en la boleta y pudo haber otra Clara Brugada que llegara a aparecer porque tenía que ser mujer. Ahí se decidió, la regla es clara, si un hombre gana en un proceso democrático, su espacio no tiene que ser ocupado por una mujer, cosa que me parece perfecta. Ahora, imagínense esta regla, si tiene sentido, la regla de que se diga en el Distrito Federal, la mitad o el 60-40 tiene que ser de mujeres y hombres. Es como si se dijera, de los 32 estados, contando el Distrito Federal, tienen que ser la mitad gobernadoras. ¿Qué caos generáramos si se pusiera esa regla? ¿O por qué sería una regla ilógica? ¿Qué me dicen? ¿O cuántos municipios tiene Querétaro? 18.
18, que se dijera la mitad tienen que ser mujeres. Como la regla del DF, la mitad tienen que ser delegadas, la mitad delegados. ¿Por qué? Es una regla que no tiene lógica. Sí. Sería ir todavía como muy abruptamente en contra de nuestra cultura, por decirlo de una forma. Por ejemplo, Sí. Esa regla quiero verla, por ejemplo, en Peñamillero, en Colón, o no recuerdo el municipio más lejano que tenemos, igual y de Tequisquiapan, San Juan del Río, Querétaro, no había tanto problema, pero unos municipios, por tal vez hasta usos y costumbres, pues sí estaría fuera totalmente de la realidad aplicar eso. Sí, dentro del ámbito yo diría que la sociedad queretana todavía no cumple con una cultura amplia que permita acceder a las políticas públicas que comentaba hace un momento, que permita una información adecuada y tener un acceso directo de las mujeres en ese ámbito, porque desgraciadamente aquí en Querétaro existe mucha situación, por así decirlo, no quiero utilizar esa palabra, de ignorancia por parte de las mujeres y por parte de la sociedad en el ámbito de tener una cultura amplia, porque en muchos ámbitos, aparte de la política, se da en otras situaciones que no son necesariamente políticos, el ámbito de acceder por parte de una mujer a otro aspecto diferente del político no se ha dado. Entonces, si no se da en una situación cultural normal, menos podría haber un ascenso a una situación política. Pero, por ejemplo, en el Ejecutivo local, el jefe de gobierno del Distrito Federal anterior, Marcelo Ebrard, dijo: mi gabinete tiene que ser paritario, 8 hombres, 8 mujeres. Nombra, a ver, ¿quiénes en medio ambiente son los mejores? Hay tantos hombres, tantas mujeres. Para la equidad, escojo mujer, por ejemplo. Y en el Ejecutivo, yo vi las habilidades de todos y dije: yo quiero mitad y mitad. Y no es que hayan cargos más femeninos como turismo, no. En donde quepa hombre o mujer, y yo voy a elegir al mejor, pero yo quiero un gabinete paritario. Ese es un ejemplo del Ejecutivo. Pero ¿qué pasaría si en el Legislativo se dijera la mitad tiene que ser hombres o mujeres? Ahí estamos empujando las cuotas, pero está peor en los ejecutivos locales. ¿Qué pasaría si yo digo, a ver, ¿cómo es posible que la última gobernadora ya desapareció y ahora vivimos entre puros gobernadores hombres? Voy a poner una regla desde la Constitución que diga que en los estados de la República la mitad deben ser hombres y la mitad mujeres. ¿Por qué mi regla es irracional? Sí. Ahorita hablamos de las políticas públicas para la mujer. ¿Hasta qué momento van a llegar las políticas públicas a favorecer de alguna manera a la mujer si el rol social se le está dando la apertura, tanto en lo académico como en lo laboral? También sé que usted tiene un doctorado, entonces no hubo una limitación en lo académico. Pero si se llega, y bueno, y en el caso particular de Querétaro que usted comentaba, tenemos 4 distritos federales para la elección de diputados federales, 4. En el proceso 2012, en la etapa de pre-campaña o la etapa preelectoral, al interior de los partidos políticos, se emitieron las convocatorias, y en mi caso particular, un partido político se registraron 2 planillas en cada distrito federal. Hubo contienda. Se publicó la convocatoria, se señalaron los requisitos, se podía registrar a hombre o mujer de ese partido político, se registran en el distrito 2, federal aquí en San Juan del Río, cabecera, Amealco y Huilpan, se registran 2 hombres, hacen su campaña o pre-campaña con sus militantes, exponen su plan de trabajo, se lleva a cabo la elección, gana uno de ellos. Y una vez que ya le entrega a la Comisión de Procesos Internos su constancia, impugnan que tiene que ir la paridad de género, que tienen que ir 2 distritos mujeres, 2 distritos como regla interna del partido. Sí, pero entonces hubo un proceso democrático abierto en
donde se pudieron haber registrado las mujeres de ese partido político para poder contender. No lo hicieron, estuvieron en tiempo y forma. Si a lo mejor al interior del partido les niegan el registro porque vamos a pensar que le buscaron para que no fuera una mujer, pero no fue así. Estuvo abierto y hubo un proceso democrático. Entonces el principio democrático ahí, pienso yo, fue violentado por un principio de equidad de género. Ese es el punto. Entonces, por eso el Código Electoral Federal te pone la excepción. Si el proceso fue democrático y tuvieron la misma oportunidad allí, y si el hombre tenía mayor trabajo en territorio, como se le dice, pues se queda el hombre. Por supuesto que la norma es ilógica, como puede ser ilógica la norma del Distrito Federal de la mitad de delegados, delegadas. Pero en el caso de toda la República, aunque quisiéramos impulsar más gobernadoras, va a ser otra vez un proceso cultural natural en donde lo más probable es que haya estados donde muy pronto puedan hacer una muy buena postulación, pero no podría ningún partido arriesgarse a una candidata mujer si tiene un candidato hombre bien posicionado porque tiene un cargo federal o porque tiene X trabajo de tantos años en territorio. Entonces tampoco se trata que sea una lucha que se vuelva irracional. Es un proceso que es lento, que ahí la llevamos, que sí hay que hacer políticas públicas, que sí hay que tener acciones afirmativas, pero yo creo, primero, que no debemos decir, que otra cosa es que ayer justamente en el programa de Loret de Mola criticaba esta persona que luego interviene para dar un dato, decía, es que hay palabras que se ponen de moda. Entonces en el sexenio de Fox y Martita se puso de moda el empoderamiento de la mujer y decía, y ahora está de moda hablar de transversalidad. Es que no es moda. Muchas veces se tiene que hablar del empoderamiento de la mujer, que viene del inglés y que posiblemente no esté bien traducido el empowerment. En el caso de la mujer, muchas veces ella misma se limitaba. Ella misma decía, es que yo me siento mejor atrás, yo apoyo al diputado, pero ¿por qué voy a ser yo diputada si lo que me gusta es hacer el trabajo de arrastrar el lápiz aunque él luzca? Esa es mi labor, estar atrás. Repito, si ese rol lo quiere jugar conscientemente, bienvenido el rol, pero que no quede de otra más que ser la de atrás, los que arrastra el lápiz, la heroína desconocida, la anónima, la que como siempre está en el impulso sin reconocimiento. Entonces, pero que cada mujer elija, sí, yo quiero foro público o prefiero estar atrás. Si la decisión es libre, adelante. ¿Por qué hay que empoderar a la mujer? Primero, porque no siempre es consciente de sus potencialidades y porque a veces ella misma se frena. Y porque tienen en los temas de género que estar también hombres escuchando, porque el tema del poder de la mujer no es un tema de la mujer, es un tema de todos, porque es una contribución para que esto vaya cambiando paulatinamente. Decías, yo tengo el doctorado, yo sé que soy una mujer privilegiada. Yo sé que soy una mujer que tuvo muchas más posibilidades que muchas otras y por esa razón sé que mi compromiso es buscar que no solo las cosas sigan cambiando paulatinamente. Soy chiapaneca, la mujer indígena de Chiapas sigue desempeñando roles que a veces son verdaderamente inhumanos. Alguien diría, y desde los desacuerdos de San Andrés Larraín afloró, si yo mantengo usos y costumbres, la mujer no se desarrolla. Entonces en los desacuerdos de San Andrés había una mesa de la mujer y una mesa de usos y costumbres. Si mantengo usos y costumbres, la mujer sigue jugando un rol verdaderamente que en algunas ocasiones es hasta de falta de dignidad. ¿Qué podemos hacer? Primero, mi invitación es a leer, a enterarnos, a revisar. Muchas veces el término feminista tiene una carga negativa. Feminista es revoltosa, feminista es mujer que odia a los hombres, feminista es la mujer que no tuvo marido, feminista, y obviamente el término feminista tiene una distorsión, y si te pones ¿eres feminista? No soy feminista, como que ya van a decir que soy revoltosa y que mañana voy a tomar la rectoría de la UNAM. No, la verdad es que el contexto donde el término se usa
Es diferente ser feminista que mujerista, decía alguien. Depende qué sentido le demos, y no tiene que ser y pueden hombres ser muy orgullosos de ser hombres feministas. Como hay que admitir que muchas mujeres en el rol tradicional sí contribuyen a fortalecer el machismo que está tan arraigado en nuestro país todavía y en algunos de nuestros estados, que con el primer intento se regresan las cosas al estado que guardaban. Cada vez es menos común que un papá diga, en igualdad de circunstancias, si tienen posibilidad de estudiar el hombre y la mujer, va a estudiar el hombre porque la mujer se va a casar. Casi la mayoría de las veces es quien es más capaz y a él se da la oportunidad. Pero es un proceso lento que yo invito a reflexionar, a revisar, y si además de lo que ya intervinieron hay alguna otra pregunta, estoy puestísima para contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Leticia Bonifaz por su ponencia. A continuación damos paso a la etapa de preguntas y respuestas. Por si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor de levantar su mano. Adelante, por favor. Doctora, primero muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades por la exposición. Muchas felicidades por la exposición. Estuvo muy interesante. Y bueno, además particularmente me permitió aprender bastante. Por otro lado, bueno, solamente una breve reflexión en torno a que justamente creo que queda una tarea para quienes desde donde estemos, en nuestras labores muy particulares, en nuestras acciones muy particulares, podamos justamente promover la participación de la mujer desde el ámbito que nos corresponde. Podamos promoverlo. Ya usted lo decía, no en todos los espacios se puede, no es posible hacerlo, es algo paulatino, pero yo creo que quienes tienen esa posibilidad de dirigir, de concretar, de implementar políticas públicas, lo deberían de estar haciendo. Es un compromiso que deberíamos asumir de manera seria y formal. Bueno, gracias. Adelante, maestro, por favor. Gracias. Sin que esto sea una tribuna de los alcohólicos anónimos o de los neuróticos anónimos, pero bueno, yo me declaro un hombre que apoyo, no sé si sea hombre feminista, porque yo he cambiado los pañales, he dado de comer, he dado de cenar, baño a los niños, o sea, esa parte yo la he hecho. Y mi esposa estudia un doctorado, ahorita está en Zacatecas. Hoy que tengo que ir a Zacatecas, sí, pues vete, pues tiene que cumplir con una misión. Efectivamente, en alguna ocasión pasó lo que acaba usted de decir exactamente. Ella iba a ir a trabajar a una empresa en Arby, y entonces le dicen, te tienes que ir 3 meses a capacitarte a Chicago. Y fue lo que contestó, lo tengo que pensar. Y entonces empezamos a pensar, ese ejemplo. Creo que sí, políticas públicas, sí este tipo de foros, sí que se involucren las mujeres, porque me parece que eso es lo fundamental, que estén involucradas, sí que los hombres abramos la oportunidad. Efectivamente, en el Consejo General del IECU solamente hay 2 mujeres y 5 hombres. O sea, efectivamente. Y si hacemos un recuento, los cargos directivos están en 3 hombres. Ya los cargos de coordinación, bueno, a ella, la coordinadora jurídica, una coordinadora de asesores, pero ya empieza a variar, ¿no? Cosa que creo que tenemos que hacer algo en las políticas públicas, y inclusive de contratación, e inclusive también de entender cuál es el rol que jugamos todos, ¿no? Porque es cierto lo que ha dicho usted, las mujeres van de su trabajo a su casa y a calentar tortillas y a pasar por los niños, toda esa historia la conocemos y la sabemos quienes están aquí como madres y como trabajadoras. Pero hay un tema interesante que a mí sí me gustaría ahondar, discúlpenme por un momento en que recibí una llamada telefónica, y es ¿qué hay que hacer respecto a las cuotas de género en el ámbito electoral? Si a los partidos políticos, a la hora que se tienen que hacer los procesos de selección de candidatos o de candidatas, no llegan las mujeres. Y entonces viene una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dice, es que tienes que poner
las fórmulas hombres, mujeres, hombres, tiene que ser propietario suplente. Y esto causó una revolución en el proceso electoral del año 2012, pero la gran pregunta es, ¿y de dónde saco las mujeres? O bien, si las mujeres, vamos, estamos hablando de mujeres, pero también de hombres, ¿no? Hay muchas mujeres y nada de hombres, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer con esta situación de género? O de sexo, sería de sexo, ¿no? ¿De género? De género. ¿Qué tenemos que hacer? Porque cuando se convoca públicamente, pero no llega ese número de personas, entonces ahora caeríamos también a esa llamada telefónica o a ese llamado, oye, pues inscríbete, ¿no? Porque no tenemos. Y creo que ahí también estamos corriendo en materia electoral un riesgo. Porque estamos metiendo gente o se está involucrando personas que a lo mejor ni intención había de participar. Pero como no se cubre la cuota, ¿cómo fomentar, cómo respetar, cómo entrarle a que se involucren todos y todas a este tipo de procedimientos? La resolución fue interesante. Yo en lo particular creo que tengo ciertas dudas, porque entonces estamos invadiendo los propios estatutos de los partidos políticos. ¿De qué sirve que me hayas puesto a convocar, me hayas puesto a hacer todo un procedimiento cuando llega la impugnación? Ah, no, quien ganó una elección interna resulta que se tiene que bajar, porque hay que dársela a una cuota, hay que cubrir una cuota de género. Y ahí están afectando un derecho de otra persona que legítimamente compitió. Entonces creo que ahí habría que distinguir en cuestión de la vida partidista momentos y etapas, y desde luego el llamado es a que las mujeres se involucren. Gracias. Justamente cuando te saliste dije lo que estás diciendo, que puede llegar a ser injusto si es un hombre el que hizo trabajo en territorio, si un hombre es el que ha tenido cierto liderazgo y presencia, es totalmente injusto que sea sustituido por una mujer. Yo creo que la labor la tienen fundamentalmente los partidos políticos, que no solo en tiempo de elecciones se acuerden que necesitan mujeres, sino en esta formación de cuadros, diría Fox, formación de cuadras, ¿no? La formación de mujeres de cuadros y cuadras. En la formación de cuadros tendrían que entrar a un proceso como la necesidad de tener liderazgos de jóvenes o mayor presencia en algunos estados con importante presencia indígena, con mayor, pero no que quieran que lleguen así espontáneamente, porque es un trabajo de todos los días para la participación política. Cuando decía que no necesariamente la presencia de mujer te garantiza la perspectiva de género, es porque muchas de esas mujeres que llegan advenedizas porque les dijeron necesitamos una mujer, pues ni siquiera van a llegar a defender ni a ver los derechos de las mujeres, sencillamente le cayó. Y no estás hablando de nada fuera de lo común. A mí me tocó a una diputada de Jalisco en la Cámara que estaba en una sesión de comisión en un nivel de aburrimiento terrible. Entonces le dije, ¿qué le pasa, diputada? Es que dice, yo jamás pensé llegar a ser diputada y no me gusta estar aquí, quisiera yo estar en mi casa, todo, pero me pusieron en la lista y me aseguraron que no iba a llegar y llegué, como la gran tragedia, ¿no? Entonces yo creo que le dijeron, a ver, vas en el 14, no, normalmente llegamos hasta el 10 y paz. Ella estaba en una actitud de una tristeza infinita de decir, odio la Ciudad de México, no me gusta el trabajo legislativo, pero me apuntaron y aquí estoy, ¿no? En ese caso ya ni sé si acabó su legislatura o no, pero el hecho es que no se puede ver la cuota de género aislada como una decisión autoritaria, sino como un complemento de una serie de medidas adicionales que hay que hacer. Como decía yo, nunca se puso la meta de vamos a tener igualdad en las facultades de Derecho, pero sin embargo, más adelante se pierde el término. O que se hiciera al revés, vamos a ver que en la facultad de enfermería hayan más hombres, o en la de trabajo social que haya más hombres. Es un trabajo de convencer, porque desafortunadamente por este tema de los roles culturales que les decía, las actividades de la mujer, las primeras que tuvo de espacio público fue continuación del hogar. Entonces se decía, hay actividades más femeninas como ser enfermera, pues quedaste cerca del cuidado, nada más que ya no es cuidado de tu hijo, de tu marido, sino extiendes tu mismo rol hacia afuera, pero es el mismo.
Entonces es mucho más femenino ser enfermera. Al enfermero lo quedan viendo así como, pues, ¿qué le pasó a este cuate, no? Las ingenieras ya no les digan. En este último proceso de selección, me contaba la hija de una amiga que está estudiando ingeniería, que les dijeron a los muchachos, y respeten a sus compañeras, no les chiflen, pero porque todavía en ingeniería siguen siendo un reducido número, y la ingeniera mecánica se ve como un problema de la naturaleza, porque el rol cultural hace que así se vea. En fin. Entonces, en relación a la resolución como está del tribunal, me gusta en cuanto a que evita las ficciones y las vueltas, sacarle la vuelta a la ley y el fraude a la ley. Que si postulaste mujer, debe ser una mujer que sustituya y quitar el tema de las Juanitas. Pero empoderar a la mujer como trabajo de los partidos políticos para que no sea ella la que se frene, porque muchas veces, repito, no es algo visible para ella. Entonces se tiene que visibilizar cuál es el problema de que digas que te autoexcluyas, que digas no, yo no tengo la aptitud, el conocimiento, las posibilidades, o que la exclusión sea cultural, social. Eso es lo que hay que trabajar y seguir insistiendo con un tema que les digo, que pareciera rebasado, que pareciera trillado. Muchas veces las mujeres más jóvenes dicen, ya se logró todo. Desafortunadamente no, si pensamos en todo México y en todo el mundo. Adelante, por favor. Doctora, servidor Juan Camacho Ramírez, escuché con atención su ponencia. Habla usted del trato que reciben las mujeres en algunas otras latitudes de nuestro mundo, pero en nuestro país debemos de preocuparnos. Casi al final mencionaba lo que sucede aún con la cuestión de los usos y costumbres en Chiapas, pero vemos lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra república. San Juana Martínez o Anabel Hernández nos están comunicando valientemente qué está pasando con las mujeres. No se centran solamente en ustedes, por supuesto que también lo que pasa con el hombre en general, con los mexicanos y las mexicanas, con los seres humanos que vinimos a nacer en esta República Mexicana, un país muy digno, pero realmente ahorita demasiado devaluado por las malas autoridades que hemos tenido en los últimos años. Desde mi punto de vista, lo que yo diga puede ser cuestionado. Sin embargo, yo quiero decirle que aquí en San Juan del Río, el hecho de haber sido parte de un cabildo municipal en donde conviví con muchas mujeres, quizás haciendo historia, a lo mejor es el cabildo donde más mujeres hubo, apuntalado por una mujer que incluso ha sido criticada y que siempre que tengo la oportunidad defiendo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ahí las mujeres son capaces para gobernar un municipio como San Juan del Río. Lo único que lamento, y se lo digo aquí también, es un reproche que le hice y lo volveré a hacer: no te vayas, porque pidió licencia para buscar un siguiente puesto de acción popular, en lo que yo no estoy de acuerdo, porque todo aquí es servidor público que ha sido electo para cumplirle al pueblo, sea regidor, presidente municipal, diputado, etcétera, debe determinarlo. De otra manera se engaña a sí mismo y engaña a la población. Repito, desde mi óptica, porque así es. Entonces, yo nomás le digo una cosa: estamos en ese proceso y somos afortunados porque nos tocó ser parte de esto. Somos parte y ahí vamos, ahí vamos. Siento yo que el día que la República Mexicana esté gobernada por una mujer, que muchas de ustedes ocupen cargos públicos, las cosas van a cambiar y vamos a volver a ser ejemplo en lo que es todo el concierto internacional, en donde ahorita nuestro México, y me duele, está en plena decadencia. Gracias. Desde su punto de vista, porque creo que es importante en abono al fortalecimiento del respeto a la cuota de género, la interpretación que hizo la Sala Superior en el caso que ya nos comenta
hasta dónde fortalece o empodera a las cúpulas partidistas, porque la única forma que se visualiza para cumplir la cuota es designando. El voto jamás va a dar como resultado un porcentaje determinado. ¿Por qué? Porque es un proceso aleatorio. Creo que nos encontramos en un momento complicado porque previo a esta determinación la Sala Superior y sus regionales habían determinado que si no dabas una posibilidad real a cualquier ciudadano, hacías nugatorio su derecho a ser votado. Reitero, ¿qué opina usted de que la cuota solo se cumple designando y para ser designado debo estar bien con la cúpula? A lo que tenemos que llegar es que la cuota no se cumpla designando, sino que tus posibilidades de opción sean de hombres y mujeres igual. El tema es si la sala se adelantó a la realidad, y eso muchas veces pasa con el derecho. Si tú dices, a ver, voy a acabar limitando la interpretación de la norma a la realidad, o yo debo dar un pase largo para que la realidad me alcance. Esa sería la diferencia de la decisión. Y la sala decidió, doy el pase largo y no necesariamente acaba en decisión popular. Si una mujer hace un trabajo en campo, regreso a los temas del Distrito Federal porque son los que más conozco. Ustedes saben que en el Distrito Federal hay zonas rurales. Las delegaciones del sur son las rurales. Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena Contreras son rurales. Entonces, allí fui a una reunión de comisariados ejidales y había una mujer en el Ajusco Medio que era comisaria ejidal. Es una cosa completamente atípica. Pero si tú como partido político detectas ese liderazgo, lo que tienes que hacer es promover y no decir, como el Ajusco es zona rural, es zona donde los hombres tienen la presencia y ya no hago nada. La labor del partido político va a ser no esperar esta última llamada de angustia a qué mujer me irá a aceptar porque necesito que sea mujer, o como necesito que sea indígena, o necesito que sea joven. El tema es todo el trabajo que la sala nos deja para las siguientes elecciones, en donde ya sabes que existe un criterio y lo que nos permite es predecir qué vaya a pasar. Independientemente que en los códigos electorales locales se puede volver a trabajar el tema de si la elección fue democrática, no, la cuota de género se cae y es la regla correcta. Si hubo un hombre que hizo el trabajo político allí, es totalmente injusto que sea sustituido por la cuota de género. Por eso decía que la cuota de género debe ser visto en el contexto de las otras medidas que son las que contribuyen al éxito final de la mayor participación de las mujeres en el porcentaje que ahorita decidimos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, desde mi punto de vista como joven, yo creo que más allá de las cuotas de género, deberíamos de preguntar a los señores legisladores, a las señoras legisladoras, si entienden qué es una mujer, si entienden qué es un hombre, si son capaces de comprender desde ese nivel, como lo son de legisladores, qué es una mujer, y que más allá de que la estructura física sea una persona dotada con cabello largo, con senos. Esto es cultural, cabello largo, corto. Perdón, cultural y biológicamente también. Biológicamente no, el cabello. Bueno, el cabello en distintas zonas corporales. ¿Era al revés? ¿No? Sí, claro, pero atendiendo a esa razón, si los señores legisladores y las señoras legisladoras pueden llegar a comprender esas diferenciaciones entre una mujer y entre un hombre, entonces pueden llevarlo a sus partidos y entonces pueden llevarlo a crear normas que no vayan a una cuota de género, sino que vayan también atendiendo a la capacidad de la persona. Yo creo que el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, que habla de todos los seres humanos son iguales, debería de ser atendida así en nuestra Constitución. No debería ser el hombre y la mujer.
Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cree que los legisladores y las legisladoras entiendan esa postura de que no es que la mujer sea más o sea menos, o que el hombre sea más o sea menos, o que tendamos a tener acciones positivas en nuestras normas para que la mujer pueda sobresalir? Mira, el problema que generó la Revolución Francesa fue la igualdad como tabla rasa. Yo, en lo particular, soy partidaria de la igualdad en la diferencia. Sí hay diferencias que debemos mantener. Como yo decía, si tenemos habilidades distintas, no acabemos con esas habilidades distintas, sino que veamos cómo se complementa. El tema es qué es cultural, es lo que yo decía. Tú misma dijiste ahorita, el cabello corto es de hombre y el cabello largo es de mujer. Eso es una cuestión cultural. Si algo rompió en los años 60 fue la diferencia, por eso las mujeres comienzan a usar pantalones, los hombres se dejan el pelo más largo, y entonces si ves hippies, mujer y hombre es así, ves dos entes casi sin diferenciación, John Lennon y Yoko Ono. Todo el movimiento hippie de los años 60 fue un rompimiento con la cultura de la época, y es un rompimiento que se refleja en la música, en la pintura, en la literatura, en todo lo demás. Y los ideólogos de ese rompimiento pues fueron básicamente desde Freud, Marcuse, en el caso de las mujeres pues Simone de Beauvoir, su marido, aquí sí ella es la importante y el marido el complementario, Alain de Foucault a nivel latinoamericano, pero el punto es, esa perspectiva de género es lo que hace falta y es necesario mantenerla, porque desde cosas tan simples, cuando llega la primera ministra a la Corte, doña Cristina Salmorán de Tamayo, se dan cuenta que en la Suprema Corte no había baño para mujeres, como para qué iba a haber baño para mujeres si no se esperaba la llegada de una ministra, ¿no? Entonces tienes que casi tirar una pared y construir porque ya tienes que pensar en una mujer. Pero bueno, la perspectiva de género no es esa, la perspectiva de género es que finalmente sí vemos la vida de manera diferente, no la vemos igual. Y si tú me dices, es por razones biológicas que no la vemos igual, pues puede que por razones biológicas, pero también por muchas razones culturales, y lo que se tiene que ver es enriquecer la visión de los dos. Y a mí no me gusta generalizar así que digas, es que ¿para qué dicen mujeres y hombres si es el mismo género? Porque muchos de los problemas que tuvimos fue justamente por generalizar. Ahorita es la igualdad en la diferencia. Te lo pongo, me salgo del tema de género y me voy al tema indígena. En la Constitución de Apatzingán, en la Constitución de 24, o en el Bando de Hidalgo, o en los Sentimientos de la Nación de Morelos, o los elementos constitucionales de López Rayón, no hubo diferencia de mestizos e indígenas. La primera diferencia se da ya para el encuentro de dos mundos, 500 años después. ¿Por qué? Porque desde el primer momento se dijo, todos somos mexicanos, no hay que diferenciar mexicanos de primera y de segunda, y la igualdad generó desigualdad. Por esa razón no es que el indígena sea menos, pero el hecho de no haberlo visto, del hecho de no haber visualizado que existía desde 1824 la pluriculturalidad, lo que haces es que al generalizar se pierde la esencia de una de las partes. Y como esa Constitución no diferenció, más adelante nosotros no vemos muchas veces dónde debe haber perspectiva de género. Incluso en el Distrito Federal se elabora el presupuesto con perspectiva de género, porque basta que digas la guardería, el horario, lo que tú ves como mujer que no lo ve el hombre. Y que de aquí a que el hombre lo vea, para que entre a una visión de ponerse en los zapatos de la otra, es muy difícil. Es un proceso cultural que posiblemente en algún tiempo y durante muchos años, y dentro de muchos años podamos volver a generalizar. Pero ahorita necesitamos la igualdad en la diferencia, porque de otra manera haces una tabla rasa que desequilibra. Una última pregunta, por favor. Pero mi pregunta
es que desde su punto de vista muy personal y dada su experiencia, ¿qué es lo que nos está frenando más a las mujeres para la participación política? ¿Serán los hombres o nosotras mismas? Yo creo que pueden ser las dos cosas. Hay mujeres que se autolimitan, incluso hombres que te dicen, yo prefiero trabajar con mujeres, son más ordenadas, son más dedicadas, no hacen San Lunes, no se van con los amigos, yo prefiero trabajar. Y si le preguntas a ese mismo hombre, ¿tendrías una jefa mujer? Porque es distinto el rol otra vez abajo trabajando como hormiguitas calladitas sin chistar es ella la que va a dar las órdenes y todo lo demás. Entonces no te puedo generalizar, pero hay ambientes que hacen propicio que te autofrenes, que te autolimites, incluso familias en donde desde todo el tiempo te pusieron en un segundo plano, desde todo el tiempo, y tú te la creíste. No hay peor cosa que la autolimitación, pero si a una mujer le estuvieron diciendo que lo correcto era eso, por eso entran en crisis terribles de cómo voy a poner en segundo lugar a mi familia, si el eje de la familia soy yo, si así me lo dijeron, o en el caso de, no, está clarísimo. Entonces por eso insisto, si la decisión es tuya, perfecto. Entonces el tema del empoderamiento es que no me limite yo, y hay medios en donde son las políticas machistas mucho más fuertes. Ponía yo el ejemplo en el mundo de los ingenieros, o incluso en los viejos pleitos de ingenieros y arquitectos, ¿no? Que te decían por qué son más altos los arquitectos que los ingenieros, porque ellos usan tacones, ¿no? Siempre se están echando con que el ingeniero dice de aquí para acá y el arquitecto lo hace más movidito. ¿Por qué? Porque los cotorrean por estar más cerca del diseño, de la creatividad, de algo que se considera más femenino, cuando en realidad es un producto cultural. Entonces, las habilidades se deben compaginar. Y muchas veces, si tú tomas conciencia de que estás en un ambiente de machos, a mí más de una vez me dijeron, trabajas como hombre, y dije, ¿qué será trabajar como hombre? Pero fue cosa de quitar el sueño, ¿no? ¿Qué cosa hace que ya no tenga sexo o diferenciación tu trabajo? Entonces, ahí mi sugerencia es ver el caso concreto de cada una de nosotras. Me estoy autolimitando, traigo desde mi familia un estigma y una etiqueta porque me dijeron que era mi hermano el que iba y que yo me sacrificaba. Esta idea de sacrificio, yo quiero que el sacrificio sea, si hay, voluntario, pero no que las circunstancias te pongan a que te frenes y que te digan. Muchas veces no es expresamente que te digan por qué eres mujer tal cosa, pero está implícito, ¿verdad? Agradecemos. Agradecemos a la doctora Leticia Bonifaz por la ponencia que nos ha brindado dentro de este seminario, y a continuación el licenciado José Vidal Uribe Concha le hace entrega del reconocimiento que le otorgan las instituciones convocantes. Muchas felicidades. Agradecemos en términos del lenguaje, a todas y a todos que nos han hecho favor de acompañar, haciéndoles la invitación. Esperamos que el trámite así sea. Vendremos por parte del Consejo General el próximo día 31 de mayo, si me lo permiten los consejeros, el secretario ejecutivo, de comentarlo, que está ya en proceso de decisión de venir con el Consejo General a sesionar aquí a San Juan del Río. Será la primera ocasión que salgamos a otra municipalidad a hacer este tipo de eventos que son meramente deliberativos, y donde vienen las fuerzas políticas, que agradecemos desde luego la presencia del representante del Partido Revolucionario Institucional en este evento, y desde luego están todas y todos invitados. Será en el Salón de Industriales aquí en San Juan del Río. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctora, y que tengan buena tarde.